El índice de precios del consumo subió en enero 1,5% y de esa manera la inflación de 12 meses se mantuvo sin cambios con respecto a diciembre, 5,1%. Vamos a profundizar en estas últimas cifras que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística, qué hay detrás del dato de enero, qué perspectivas pueden avisorarse en materia de inflación para los próximos meses. Estamos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, Gastón, ¿cómo están? Emiliano. ¿Todo bien, todo bien? ¿Te parece, Florencia, si empezamos por repasar los principales destaques en las cifras de inflación que se conocieron ayer? ¿Cómo vieron ese 1,5% de inflación mensual de este primer mes de 2024? Bien, a ver, la verdad que el registro de inflación de 1,5% en el mes fue apenas superior al 1,3% que teníamos estimado en Exante, que era también bastante coincidente con la mediana de la encuesta de expectativas del Banco Central para el mes. Con lo cual, en la medición anual, 12 meses, como adelantaba Emiliano, la inflación permaneció sin cambios en el 5,1% en que cerró 2023, o sea, es decir, cómodamente dentro del rango meta. En términos de destaques o elementos sobresalientes, no hubo mayores sorpresas tampoco, como suele pasar en enero. El registro del mes recogió esencialmente el aumento de las tarifas y de otros precios administrados, la reversión del programa UTEPREMI, además, en el caso de la electricidad, y el aumento que suelen tener además varios precios no transables durante el mes de enero, ¿no? Debido a los ajustes salariales, que en muchos casos se trasladan, al menos parcialmente, a precios, y los aumentos de algunos rubros turísticos durante el periodo pico de la temporada de verano, ¿no? A ver, vayamos por ahí entonces. ¿Cuánto incidió en este registro de inflación de enero el ajuste de las tarifas públicas? En varios casos las subas fueron menores a las de años previos, ¿no? Sí, es cierto, en algunos casos los ajustes tarifarios fueron menores en magnitud, como es en el caso del agua o la electricidad, pero al mismo tiempo hubo incrementos en otros precios administrados que fueron de hecho mayores que en enero de 2023, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los peajes, que ahora subieron más de 7%, no habían tenido incremento alguno al inicio de 2023, los combustibles, ¿no? Ese es otro caso, el precio del gasoil tuvo una baja de 3,5% en enero, el de la nafta permaneció sin cambios, pero eso contrasta de todas maneras con lo visto en enero de 2023, cuando los combustibles estaban teniendo correcciones de precios bajistas bien significativas, ¿no? En definitiva, la verdad es que cuando miramos los precios administrados en su conjunto, la suba en enero fue de 4,2%, y eso es algo mayor a lo que habíamos tenido incluso en el mismo mes de 2023, con lo cual de esa manera, solo los precios administrados explicaron casi la mitad de ese 1,5% de inflación que tuvimos en el mes de enero. Bien, o sea que por un lado, en la inflación de enero tuvimos una incidencia clave de las tarifas y otros precios que regula el gobierno. ¿Qué otros elementos jugaron en este registro de 1,5% de inflación del primer mes del año? Bueno, luego tuvimos un nuevo incremento relevante de frutas y verduras, subieron 5,6% en el mes. Y como decía antes, como suele suceder en enero, los precios no transables, es decir, los precios de algunos bienes y de la mayoría de los servicios que no se comercian con el exterior, tuvieron un aumento significativo, en promedio de 1,4% en el mes. Así una suba fuerte en algunos rubros asociados al turismo, como adelantaba antes, el caso de los servicios de alojamiento, por decir el más claro, pero en general los incrementos fueron bastante generalizados, ¿no? Y recogiendo, como también decía antes, los ajustes de salarios que en muchos servicios, sobre todo, son trasladados, aunque sea de modo parcial, a los precios, ¿no? Con este dato, la inflación no transable permaneció también relativamente estable en la medición 12 meses en 6,6%. Está claro. Ahora, por otro lado, el año comenzó sin variaciones prácticamente del dólar, que estuvo oscilando en torno a los 39 pesos en todo el mes. ¿Cómo se reflejó esto en la inflación de alimentos y de los otros rubros transables, en donde el tipo de cambio incide muy directamente? Bueno, en términos generales tuvimos una inflación transable muy baja en el mes, apenas 0,1%, aunque con desempeños mixtos al exterior, ¿no? Al interior de ese componente. De hecho, incluso cuando el dólar, como decías, tuvo una variación prácticamente nula en el promedio del mes, la inflación de alimentos fue alta, fue relativamente alta, de 1% mensual, cuando veníamos de varios meses de inflaciones
muy pero muy pequeñas en los alimentos en general. En particular tuvimos en enero subas de más de 1% en los panificados, también en las carnes, pero ese incremento de los precios de varios de los alimentos más relevantes de la canasta se vio compensado por una baja significativa de más de 1% a nivel de precios de lo que son bienes transables no alimenticios, donde en algunos rubros importantes como la vestimenta o el calzado tuvimos caídas de precios que superaron el 3 y el 4% en el mes de enero. En definitiva, a ver, la inflación transable en términos anuales se mantuvo por debajo del 2% en enero. Eso, como veníamos comentando en meses previos, está siendo clave en los registros bajos de inflación total y subyacente que estamos viendo, ¿no? Nuestra medición de inflación subyacente, que no considera frutas y verduras ni precios administrados, permaneció en 4,3% en los 12 meses a enero, que es un registro históricamente bajo. ¿Y qué esperan para adelante? ¿En Exante esperan que la inflación permanezca dentro del rango meta del Banco Central en 2024? Bueno, a ver, estamos en estos momentos incorporando estas últimas cifras en nuestros modelos a efectos de revisar las proyecciones, pero en Exante sí estimamos que la inflación podría bajar algo más, incluso en estos primeros meses de este año, en la medida en que no esperamos que se repita el shock violento que supuso la sequía el año pasado sobre la oferta de frutas y verduras y que dejó un aumento de más de 40% de los precios promedio de este rubro en enero-abril de 2023. Para tener una idea, los pronósticos que cerramos el mes pasado, que no esperamos cambien sustancialmente con la última información, apuntaban a que la inflación en abril podría estar ya debajo del 4%, ¿no? Ahora, desde ese piso, sí vemos como muy probable que la inflación tienda a subir luego en el resto de 2024 y que se ubique en el segundo semestre en torno al techo del rango meta, es decir, en torno al 6%. ¿Por qué están viendo ese repunte de la inflación para el segundo semestre? Bueno, un par de comentarios en relación con esto. Por un lado, y en términos bien concretos, recordemos que entre mayo y julio de 2023 tuvimos registros mensuales de inflación excepcionalmente bajos, incluso negativos en más de uno de esos meses, que recogían un descenso fuerte de los precios de frutas y verduras, normalizándose tras el shock de la sequía, y una baja marcada de precios de alimentos y de otros rubros importados, en donde jugaba la desinflación internacional y la caída del dólar en nuestro país, que estaba siendo bien intensa en esos meses. Este año no esperamos que ninguno de esos factores se repita, y si bien estamos proyectando registros inflacionarios moderados a lo largo de todo 2024, la medición interanual entonces en esos meses de mayo a julio, sobre todo, tendría probablemente un escalón, ¿no? Ahora, en términos conceptuales, más allá de esos factores calendario que recién explicaba, la verdad es que el aumento de la inflación en el transcurso de este año va a recoger en nuestros pronósticos un dólar que, aunque sea de forma moderada, debería tender a subir en el año, y el hecho de que ya no tendremos mucha más desinflación internacional por incorporar, ¿no? Todo esto debería dejar una inflación transable que desde los niveles de menos de 2% que tenemos actualmente tiende a aumentar. Nosotros la estamos viendo volviendo a niveles en torno al 6%, al menos en la segunda parte del año. Y a eso hay que agregarle que los acuerdos que se han ido cerrando en la última ronda de negociación colectiva apuntan a subas de salarios de entre 7 y 8% este año, lo que a nuestro juicio también es consistente con una inflación no transable que permanecería de hecho por arriba del 6% en todo el año, ¿no? Con todos esos elementos sobre la mesa es que decimos que la inflación puede cerrar sí nuevamente dentro del rango meta en 2024, pero que el partido no está totalmente ganado, o por lo menos no fácilmente ganado. Va a ser clave ver la propia evolución cambiaria y lo que suceda a nivel de precios internacionales de alimentos o del petróleo, que tienen también un impacto bien directo en la canasta del IPC. Muchas gracias, Florencia. Bueno, gracias a ustedes.